¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con muchísimo afecto, como siempre, agradeciendo el favor de su preferencia Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter. Y hoy tenemos un programa muy interesante. El 29 de enero de este año se incendió un hospital, el Materno Infantil en Coajimalpa, por negligencia. 3 personas muertas, varias decenas lesionadas, incluyendo niños muy pequeños. Se colapsó el área de cuneros de ese hospital. Y ese incidente nos remite inevitablemente a algo que sucedió hace casi 5 años, 7 meses, el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Para recordar este incidente y para hablar de la negligencia que parece ser la constante en nuestro país y cómo podemos evitarla, hoy tendremos como invitado especial a uno de los padres de Hermosillo, a Abraham Fraijo, quien ya ha estado en este mismo espacio algunas veces. Hablaremos con él, pero primero, a modo de introducción, ¿por qué no recordamos el incendio de la guardería ABC? Vamos a video. Las imágenes captaron la angustia y el caos del momento. Eran pasadas las 3 de la tarde del 5 de junio del 2009 y 142 niños corrían peligro. Yo salgo inmediatamente para allá, pero pienso que es algo que está bajo control. Andrés Alonso, único hijo de Patricia Duarte y José García, se encontraba ahí. Una trompa fuerte. Te quiero. Pocas horas antes, Julio César Márquez también había dejado a su pequeño Yeye. Los niños iban a ver películas, ¿no? Y mi niño iba más contento que nunca. Baila. Sabemos que se acostaron a dormir la siesta y sabemos que después ya nada fue igual. El intenso fuego se propagó por el techo hacia la guardería donde estaba trabajando la maestra María Josefina Carretas. Su pequeña hija Daniela también estaba ahí. ¿Lo que tú tenías que hacer era salvar a los bebés? Sí. Y otra maestra tenía que salvar a tu hija Daniela. Exactamente. La maestra de ella, yo no sé qué hizo, yo no sé por qué se fue, cómo pudo dejarlos ahí adentro. María Josefina tardó en dar con su hija. Tenía su cabello pues achicharrado y una quemadita en su mejilla, pero respiraba. Daniela vivía. Daniela vivía. Patricia llegó al área de la guardería antes que su esposo José. Me acerco a la reja y le pregunto dónde está Andresito. Me dice que está en el hospital. Luego, Patricia y José se enteraron que su hijo, Andrés Alonso García, de 3 años, no había sobrevivido al incendio. No lo podía creer. Disculpa. Lo vi lleno con partes de humo todavía. Sus fosas nasales, su cuerpecito, con la ropa que me tocó ponerle ese día. Julio César Márquez asegura que revive a diario ese dolor. No lo volvió a ver con vida jamás. Cuando volvió a ver a su hijo Yeye, como llamaban a Julio César Márquez Jr., yacía muerto por intoxicación y asfixia en un hospital de Hermosillo. 21 días después, Daniela no resistió las quemaduras que cubrían el 80% de su cuerpo y Daniela también murió. El incendio, que las autoridades llamaron un accidente, dejó un total de 49 niños muertos. Yo no puedo comprar la idea de que este fue un lamentable accidente. Daniel Gershenson es abogado y activista. La estrategia del gobierno básicamente ha sido ningunear la causa de los papás, opacar, buscar la manera incluso de responsabilizarnos. Desde un principio me ocultó una información. José, cuando te escucho como padre me rompes el corazón, pero no puedo ni imaginarme estar en la misma situación, pero te veo y siento 2 cosas. Una, un enorme dolor que llevarás toda tu vida, pero otro, un coraje enorme, ¿no? ¿Estás enojado? Sí, enojado también en parte que me cegó el amor a mi hijo y no vi el entorno.
Las investigaciones indicaron que el fuego se originó cuando falló el sistema de aire acondicionado en el taller vecino a la guardería. Ya había reportes que indicaban que la guardería no estaba funcionando correctamente. Que era un lugar no seguro, así es. Que podía haber un accidente y un incendio. Así es. Y fue lo que ocurrió. Y fue lo que ocurrió. Terribles imágenes. Abraham Fraijo, papá de Emilia Fraijo Navarro, amigo, familia, hermano, activista, miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Hemos compartido muchísimos eventos, foros, marchas y lo vamos a seguir haciendo hasta que haya justicia. Bienvenido a México. Siempre es un gusto, Abraham, aunque también es muy doloroso. Y bueno, pues lamentablemente estás aquí por este motivo y pues creo que es obligado platicar también un poco sobre lo que sucedió el 29 de enero en el hospital materno infantil. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando veías esas imágenes, Abraham? Bueno, Daniel, primero que nada, gracias otra vez por estar aquí, por estarnos apoyando siempre. Rompeviento el programa, Cuadratura del Círculo también. Primero que nada, Daniel, me gustaría enviarle un mensaje de solidaridad y de apoyo a los familiares que perdieron a algún hijo o algún familiar ahí. El incendio, que están lesionados. Y a todos los que están lesionados, en lo que podamos ayudarlos. ¿Qué me pasó por la cabeza, Daniel? Pues revivimos ese 5 de junio, ¿no? El 6 de junio, cuando se empezaron a hacer todas estas absurdas declaraciones diciendo, ahí ves a los políticos, Eduardo Bulls, en su momento diciendo que sienten las pérdidas, que van a apoyar, que saben por lo que estamos pasando, y comienza a destaparse toda esta cloaca de tráfico de influencias, de los compadrazgos. Comenzamos a ver la negligencia y comenzamos a ver esta gran cortina de impunidad que existe en el país, ¿no? La falta de protocolos de seguridad, la falta de reglamentos. Y el hecho, Abraham, perdón, de que esta empresa, específicamente Gas Express Nieto, sí, pues había causado cualquier cantidad de fugas y la muerte, hasta donde tengo entendido, de 2 personas en Querétaro hace algunos meses. Una empresa, exacto, pues que es proveedora del gobierno federal, que sigue incurriendo en las mismas prácticas, en unos excesos, porque no hay una normatividad y porque, pues seguramente, como en el caso de la guardería, pues tienen algún tipo de vínculo non grato con políticos. Recordarás, ¿no? Daniel, que Abel Murrieta en su momento sacó una hoja en la que decía que unos meses antes del incendio había un reporte por parte de Protección Civil diciendo que la guardería no era segura. Abel Murrieta, el ex procurador de Justicia del Estado de Sonora, sí, que después fue ratificado por Padres y después fue diputado local y fuerte contendiente en este momento para una alcaldía o una diputación federal. En Cajeme. De eso vamos a platicar en otro. Sí. Pero sí, es que todo está revuelto, ¿no? Sí. Es lo mismo que está sucediendo en Coajimalpa y es lo mismo que va a seguir sucediendo mientras tengamos a este tipo de funcionarios públicos, esta calaña de funcionarios públicos en todo el país. Y de empresas, Y de empresas, es que cuando hablamos de funcionarios públicos, ¿no? A fuerza tenemos que hablar de las compañías, de los particulares, que son el amigo, que son el compadre, que son el primo, que son el hermano, de estos políticos, ¿no? Y que se creen con total impunidad. Yo no puedo creer, me es terrible pensar que vivimos en un país en el que tenemos compañías que amasan millones y millones y millones de pesos y no pueden hacer una inversión para tener el mínimo de seguridad. Claro. Entonces, estos son los resultados de una cadena de síntomas que venimos arrastrando de años atrás. Espero que la gente entienda el porqué del movimiento 5 de junio, estar dale y dale con esta cuestión de seguridad, con esta cuestión de la corrupción que hay en México, porque siguen muriendo personas, siguen muriendo niños. Y las leyes que deberían de gobernar este tipo de locales, ¿no? Sean estancias infantiles o hospitales, etcétera,
pues carecen también de dientes, porque las legislaturas locales no han aprobado, no han aterrizado la ley 5 de junio, que es un tema que ha estado empujando pues uno de los papás que vimos en este reportaje, que por cierto es de Univisión, de Jorge Ramos, un excelente reportero avecinado en los Estados Unidos mexicano desde hace muchos años. Y bueno, sí me parece que seguir platicando de este tema, no podemos olvidar, Abraham, que ha habido varias decenas de muertes de niños después del incendio de la guardería ABC. 22. Estas estancias Patito en Querétaro y en Nuevo León, y un gobierno en sus 3 niveles al que pues no parece importarle demasiado el que estos espacios se estén manteniendo pues tal y como sucede en otros países del mundo. Yo no entiendo por qué siguen buscándole 3 pies al gato si tenemos este tipo de tragedias recurrentemente. Bueno, primero que nada, como bien mencionas, hay una ley que ya está, que es absurdo darles herramientas útiles, pero no tener a los políticos correctos. ¿Es una ley que empujaron ustedes? Sí, es una ley que estuvimos bastante tiempo empujando. Tú recordarás todo este cabildeo que tuvimos que hacer en la Cámara de Diputados, en los senadores, visitar a personas un poco no gratas para tener que decirle, oye, tú eres un político y tú tienes que apoyar esto, claro. Te estamos dando la herramienta para que esto no vuelva a suceder. Se aprueba la ley 5 de junio y desgraciadamente, no, como dices, carece de dientes porque no tenemos a funcionarios que se tomen con responsabilidad y con empuje esta ley y la aterrizan en el Estado, ¿no? O porque son juez y parte. Claro. ¿No? Porque tienen compadres porque no les conviene que esta ley quede. Así porque si la ley 5 de junio ya estuviera funcionando, esta tragedia que acaba de suceder, a los responsables les caería todo el peso de la ley y sembraría un precedente para que no vuelva a suceder. Y además obligaría a las autoridades a estar revisando los funcionamientos, no solamente de esto, sino de muchos, o sea, se abre el aspecto de seguridad, claro, en todos los rubros. Claro. Entonces, ¿qué necesita este país? Tener políticos que tengan carácter y que tengan el perfil correcto para de nada nos sirve a los ciudadanos estar dando herramientas que no van a ser utilizadas. De eso vamos a hablar, nos queda apenas un minuto o menos, Abraham. Quisiera también aprovechar que estás tú aquí y compartirles que pues en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal este proyecto está congelado como lo está en otras cámaras estatales. Diputaciones, etcétera. Entonces, pues la obligación de estos políticos, muchos de los cuales están en campaña y están dejando a otras personas que ni siquiera están familiarizadas con este tema, la obligación de estos políticos es aprobar esta ley y leyes similares y hacerlo en este periodo de sesiones y no esperarnos otra vez para empezar desde cero. Te propongo, Abraham, que vayamos a una pausa. Claro que sí. Vamos a platicar precisamente sobre esta camada de políticos irresponsables, este premio a la impunidad con ejemplos muy, muy específicos. Claro que sí. Después de la siguiente pausa, como decía. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios,
y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. $4.4 millones de dólares diarios gana el señor Larrea por su Grupo México, por extraer minerales de este país, por obtener una concesión, ¿sí?, que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí?, y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. De regreso aquí en la cuadratura del círculo, yo soy Daniel Gershenson y hoy tenemos el orgullo, el privilegio que nos acompañe Abraham Fraijo, @Abraham Fraijo en Twitter. Abraham, tú fuiste uno de los fundadores del movimiento 5 de junio. Esto está acreditado en el libro, ese gran libro de un buen amigo, Enrique Osorno. Nosotros somos los culpables. Fuiste tú, te empezaste a comunicar con otros papás, otras mamás, con Julio Márquez, y eventualmente, bueno, pues se creó esta agrupación que junto con otras, también de papás deseosos de que se haga justicia y que esto no se vuelva a repetir, pues han empujado un tema que para el Estado mexicano con E mayúscula, para las autoridades municipales, estatales, federales, pues es un caso cerrado, ¿no? Como Ayotzinapa, de eso también podríamos nosotros platicar. Esta idea que ya pues encarnó o lo ha hecho durante distintos puntos de este proceso, los últimos 4 meses, el señor Murillo en la Procuraduría, ¿no? Esta idea de que, bueno, ya, esto ya no hay que verle más. Y las declaraciones de Enrique Peña Nieto diciendo que hay que superar. Hay que pasar la página y hay que superarlo, etcétera. En fin. Vámonos con nombres muy específicos, porque muchas veces hablamos en términos abstractos y no le ponemos apellido, nombre y apellido, pues a los causantes directos de esta situación, que es una situación que en cualquier otro país del mundo, Abraham, se hubiera traducido en cambios de gobierno, no personas en la cárcel. Daniel, no hubiera sucedido, para comenzar de ahí, no hubiera sucedido. Y si hubiera sucedido, inmediatamente renuncian. No necesitaríamos nosotros decir que los corran y que los procesen, no. Renuncian por dignidad y por empatía y por sensibilidad. No, aquí vivimos en un país de no pasa nada. Sí, o castigos ejemplares o sanciones. No. Bueno, aquí, al contrario, aquí los premios. Así es, y a eso iba. Hemos platicado aquí, en otros espacios, en Twitter, pues obsesivamente sobre figuras políticas muy específicas, claro. Y me refiero a Claudia Pavlovich, senadora con licencia, ex legisladora local cuando se dio el incendio, presidenta del PRI estatal, que en su momento envió una serie de cartas recomendando a los dueños. Estas cartas las envió al juez que lleva la causa. El día 29 de enero, coincidentemente, pues cuando estaba sucediendo esta situación trágica en el hospital materno-infantil en Coajimalpa, organizamos una conferencia de prensa en donde tú participaste
Y dimos lectura, tú diste lectura a una carta que vamos a entregar a la señora Pavlovich, que ya es la candidata oficial del PRI a la gobernatura de Sonora, a el señor César Camacho Quirós, presidente del PRI nacional, y Alfonso Serrano Elías, presidente del PRI estatal de Sonora, pues expresando el rechazo, el repudio, principalmente por parte de ustedes, de los papás y mamás de la guardería, y de pues aquel sector de la sociedad civil que pues los hemos estado apoyando. ¿Por qué razón, Abraham? ¿Por qué debería la gente de rechazar a la señora Pavlovich como opción de gobierno en el 2015? Bueno, como bien lo dijiste, Daniel, ella envió a dos meses, una semana de haber fallecido nuestros hijos, mi hija. El 12 de agosto del 2009. 12 de agosto del 2009, exacto. Ella envió estas cartas de recomendación firmadas por su puño y letra. Aquí están 2 copias. Sí, no sé si no me dejará mentir la evidencia. Esto está dentro del expediente judicial, sí. Que realizó la Procuraduría General de Justicia de la Nación, de la República. Ella, como funcionaria pública, en ese momento era diputada local, si mal no recuerdo, por el distrito 14. Sí. Debió de haberse abstenido de enviar este tipo de cartas de recomendación. Yo, papá de Emilia, yo lo entiendo eso, así como una amenaza directa al juez de distrito que está llevando el caso, diciéndole que cuidado en tocar a mis amigos, porque toda la cúpula de poder se te va a ir encima. Eso es lo que yo entiendo, porque le envió no solamente fue Claudia Pavlovich, fue el arzobispo Carlos Quintero, fue el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara Ganadera. Entonces, esta persona... No fue Carlos Quintero, fue Quintero Arce. Quintero Arce. Sí, perdón, para que no... Esta persona, Claudia, decidió inclinarse y mostrar el apoyo a los que hasta ahorita todavía están presentados como responsables directos. Y lo hizo siendo funcionaria pública. Lo hizo siendo funcionaria pública. Eso es importante saberlo. Yo creo que en cualquier país esto la descalifica totalmente de ser siquiera funcionaria pública. Le deberían de inhabilitarla inmediatamente. El PRI, por estrategia política o por dignidad o sensibilidad, debió de haber dicho, ¿sabes qué? Gracias por tu participación, pero esto que hiciste no va con nuestras políticas, por favor retírate. Pero la postularon en el 2012 al Senado. En el 2012 ella entra como senadora, y gana. junto a Ernesto Gándara, que en su momento también era presidente municipal. Entonces ganan y se quedan como senadores, tienen fuero. Por cierto, Abraham, Ernesto Gándara también tenía cola que le pisaran. Él era presidente municipal de Hermosillo y responsable de protección civil durante el incendio. Exacto. Perdón, digo, para... Sí, complementar eso. Así es. Entonces, en su momento, nos deja muy claro también esto, que estas cartas no fueron gratis, estas cartas no las envió de manera gratuita. El día 26 de enero, si mal no recuerdo, sí, se anuncia que Claudia Pavlovich es la candidata por el partido del PRI para contender por la gobernatura en el estado de Sonora. Muy apoyada por Manlio Fabio Beltrones. ¿No? Porque aquí, aquí entonces, hay toda una red, ¿no? Esto no se produce aisladamente. Una red de compadrismos. Y entonces, esto que sucedió, yo me sorprendo y no puedo creer que en todo el estado de Sonora, en todo el equipo de trabajo del PRI, ella sea la mejor candidata a ser gobernadora de Sonora. Aplaudo el hecho de que haya este tipo de iniciativas en el que postulan a una mujer. Por supuesto. En todo el país necesitamos este tipo de iniciativas, pero... Oye, no puedes poner a alguien que te vaya arrastrando temas como la guardería ABC. ¿Me explico? Mucho menos en el estado de Sonora. Claro. Entonces, esto para mí es un claro mensaje que el PRI me está enviando a mí personalmente, diciéndome que el 7 de junio, 2 días después de 6 años que falleció mi hija, puede quedar esta persona
Y en ese preciso momento van a intentar darle un carpetazo definitivo al tema de la guardería ABC. Y el contexto, Abraham, porque hablábamos de Murillo Karam y Ayotzinapa. Esta intención de cerrar a como dé lugar estos capítulos, de estos casos tan emblemáticos. No involucrar actores que pudieron haber tenido mucho que ver, en el caso específico de Ayotzinapa, como el ejército. Exacto. Cerrarse a decir, bueno, bajo ningún motivo los vamos a investigar, es un muy mal precedente. Y nos revela a un PRI que pues es, a fin de cuentas, el mismo de siempre. Sí. De esto también vamos a platicar en otro segmento, cómo hay esta especie de continuismo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Claro. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, Abraham. Tenemos 3 minutos para cerrar por lo menos este bloque y mencionar específicamente que en el caso del PAN, las cosas no están mucho mejor. El actual gobernador Guillermo Padres, pues ha sido verdaderamente un fracaso. ¿no? Padres prometió justicia desde el 13 de septiembre del 2009. Bueno, y cuando era candidato... Cuando era candidato... Se reunió con ustedes. Se reunió que exacto, fue cuando nos prometió esa justicia el 13 de septiembre del 2009. Perdón. En el estado de Sonora no había una posibilidad de que el PAN llegara a ser gobernador. Sucede lo de la guardería. Tenemos a un Eduardo Burrs prepotente, que dice que duerme como bebito. Que dice que duerme como bebito. Eso le cuesta al PRI el gobierno del estado de Sonora. Queda Padres. Pon tú que la primera semana sí menciona el caso de la guardería ABC. Hasta ahí. Y después de ahí no hemos tenido un solo comentario de Padres en el tema de la guardería ABC. Y no solo eso, Abraham, ratifica a Abel Murrieta como procurador de justicia del estado de Sonora. Procurador que se dedicó a encubrir entorpecer la investigación. Exacto. Y que ahora es diputado local, ¿no? Sí, claro, ahora es diputado local y va a ser el presidente municipal de Cajeme. Entonces, vamos a ver si eso sucede. Pero bueno, en todo caso, hay otro panista por ahí. Javier Gándara. Exacto. Javier Gándara queda como presidente municipal. Y el 25 de mayo del 2012, si mal no recuerdo. Sí, así es. Que tú eres una caja negra, seguro tienes el dato perfecto. Sí, envía a golpear y arresta a una pareja de papás y mamás de la guardería ABC, solamente por responder a una provocación de un funcionario público. A Mimi le lastiman el brazo, a Moisés lo someten, golpean a Patricia Duarte. Vamos a ver ese video para arrancar el siguiente bloque. Claro. Pero la cosa es que Gándara... Fue orden directa de Javier Gándara. Javier Gándara fue presidente municipal y hoy es contendiente del 2009 al 2012, que se aprovechó como Padres de este descontento generalizado y obtuvo la presidencia municipal. Es un hombre totalmente desacreditado, creo yo. Sí, aparte trae arrastrando también una demanda ahí por cuestiones de corrupción y de mal manejo de fondos públicos. ¿Y quién es el candidato que está presentando el PAN, el partido de Padres, que también es un corrupto y que no ha hecho absolutamente nada más que enfrentar a la población en Sonora, a alguien como Javier Gándara? Yo creo que los panistas, la población, todos en general, la sociedad se merece a candidatos mejores, pero en todo caso hablaremos de este tema en particular y compartiremos el video donde reprimen con brutalidad inaudita a papás de niños fallecidos en la guardería ABC después de esta pausa. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado.
nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. De regreso aquí en la Cuadratura del Círculo, platicando con Abraham Fraijo, miembro fundador del Movimiento por la Justicia 5 de junio. Abraham, me dejé llevar un poco por por el coraje y por la emoción. Estamos hablando de Javier Gándara. Explícanos, danos un poco de contexto. ¿Quién es este hombre y por qué los panistas y la sociedad sonorense en su conjunto, los electores, no deberían de votar por él y rechazarlo, como lo están haciendo ustedes? Bueno, como tú bien lo dijiste, Daniel, él envía a policías el 25 de mayo del 2012 a golpear y arrestar a una pareja de papás y mamás que estaban manifestándose y llamando a la gente a marchar. Entonces, en una provocación, un funcionario público nos retiran la lona, invitando a la marcha sobre la Plaza Zaragoza, que es frente a donde está el Palacio de Gobierno. La plaza principal, de Hermosillo. Entonces, en respuesta, que ni siquiera fue Moisés Madrid al que arrestan, fue quien escribió en un pedacito de la banqueta, escribió, invitamos a la marcha 5, lo que decía la manta, que les quitó a ustedes el municipio y que les dijo que la iban a colocar, que nunca no la regresaron. Correcto. Entonces, ahí habían oficiales, estaban federales y habían estatales también, en el momento que no fue Moisés, no recuerdo quién fue el que rayó. Rayó ahí y no hicieron nada. Porque había medios de comunicación. Correcto. Cuando se retiran los medios de comunicación y empiezan a salir algunos papás y algunas mamás también a retirarse, policías municipales tratan de arrestar primero a Moisés. Moisés es una persona, de las personas más tranquilas que conozco, aunque su apariencia dice todo lo contrario. Es un chavo con el cabello largo, con tatuajes. Sí, o sea, es rockero. Es rockero, sí toca la guitarra. Sí, a eso se dedica. Entonces, lo ven como presa fácil y como una manera de justificar el arresto. Y de intimidar al resto de los papás. Es obvio que la intención era esa. Abraham, ¿por qué no vamos a ver precisamente este video que toma José Francisco García con su teléfono? Sí. Y que le dio la vuelta al... Intentan detener a un compañero padre. ¡Ey! Aquí golpeando a Patricia Duarte. ¡Ey! Cuidado, señor. Cuidado. ¡Suéltame! No le ataques, oficial. No le ataques. ¡Suéltame! Respétala. Llévatelo. Respétala. ¡No! ¿Cómo nos va a llevar? ¡No te lo lleves! ¡Ey! ¡No te lo lleves! ¡Llévame! ¿Por qué se lo llevas? ¡Se están llevando a Moisés! ¡Un papá de la guardería! ¡A él le mataron a su hija! ¡En la guardería!
¡Aquí estamos! ¡Cobarde! ¡No se lo lleven! Aquí está el director, güey. El director de Parques y Jardines. Aquí está. Mira, ahí va, ahí va. Ahí va caminando. Márcale, licenciado. Sígueme. Aquí va la esposa de Moisés, también le quieren aprender. Y no hice nada. Y no hizo nada. Aquí está la unidad 781. Sí, se ve esposada, Abraham, a Naomi. A Moisés, verás que a Moisés como lo llevan ahí. Y Moisés en ningún momento puso resistencia al arresto, sin embargo cuando lo sacan, cuando logramos que lo saquen de la comandancia, a Mimí le lastimaron el brazo, te darás cuenta es una persona pequeña, menudita, le lastiman el brazo porque se lo levantan de más. Sin argumentos, sin pruebas, simplemente hicieron fue un arresto arbitrario y se lo llevan. Todo eso que están viendo en el video es precisamente lo que Javier Gándara ordenó. Representa y lo que ordenó. representa. Eso es lo que va a suceder si queda como gobernador del estado de Sonora. Eso es lo que nos va a pasar si nos seguimos manifestando. A la hora que salgan a marchar pacíficamente. Exacto. Yo quiero nada más añadir dos comentarios. Sí, ya se va a terminar el video, me están indicando. Una cosa, Abraham, un comentario que apenas si se llega a escuchar entre esta situación tan crispada, ¿no? Los gritos desesperados de la gente diciendo, bueno, se están llevando un papá de la guardería, ¿no? Que es la presencia del responsable de Parques y Jardines Municipal, sí, como urdiendo todo este proyecto. Y después, algo que no sé si se alcanzó a oír, cuando Pepe confronta a esta policía que está abriendo y cerrando la puerta de la patrulla donde se encuentra Moisés, le pregunta, ¿por qué se lo están llevando? Contesta, son órdenes. Exacto, sí. Sí, es lo que te estaba mencionando, sí, que son órdenes directas de Javier Gándara, que es el candidato del PAN a ser gobernador del estado de Sonora. Entonces, tenemos por los dos frentes más fuertes en Sonora. Tenemos el PRI, tenemos al PAN. Esta campaña que hemos iniciado en contra de estos personajes no es debido a que estemos haciéndole el trabajo sucio al PAN o le estemos haciendo el trabajo sucio al PRI. Son simplemente por los personajes que están postulando para gobernadores. Que son impresentables. Entonces, por los dos frentes tenemos que es un claro mensaje el que están enviando de que nos van a dar carpetazo, y si no le dan carpetazo va a haber represión, por parte del gobierno del estado de Sonora, a cualquiera que se manifieste en el tema de la guardería ABC. Es por eso que no solamente es en contra de Claudia Pavlovich, Claudia Pavlovich es indignante que alguien que directamente y voluntariamente intercedió por los dueños de la guardería, ¿sí? Pero también tenemos por el otro lado del PAN a estas personas, a Padres, a Javier Gándara, y bueno, entonces nos damos cuenta que ¿a quién irle ahora? Tenemos que, yo no puedo llamar a no votar, porque sería darle el gane al PRI, porque el PRI siempre se ha manejado de esta manera, comprando los votos, ¿no? Entonces, y a la desinformación que hay en Sonora sobre el tema de la guardería y tantos casos más. Yo mejor llamaría a informarnos qué otras posibilidades tenemos, qué otras opciones hay, quiénes son los otros representantes, qué proyectos traen, cuál es el historial, y si de plano no nos convencen, tenemos herramientas ciudadanas, podemos hacer estas candidaturas de ciudadanos, ¿no? Lanzar ciudadanos para contender. Quizás no ganemos, pero sembramos una semilla que puede germinar en 6 años, o no sé. Yo ya no veo una salida con estos candidatos que están presentando ni el PRI ni el PAN. Tenemos que buscar otra manera de otro gobierno,
que se interese por las cuestiones de la ciudadanía, no solamente de seguir enriqueciendo a unos cuantos. Me niego, Daniel, tú sabes, te lo he dicho muchas veces, me niego a seguir pagando de mis impuestos a gente que siga asesinando ciudadanos, que no tiene otro interés. O solapando a los responsables, ¿no? Que al fin y al cabo es lo mismo, siguen manchándose las manos de sangre. Me niego rotundamente a seguir pagando de mis impuestos a este tipo de personajes, que lo que deberían estar haciendo es estar en la cárcel, por mínimo, ¿no? Yo te repito, no puedo creer que en todo el estado de Sonora, en todas las fracciones, no haya mujeres con mejor perfil político que Claudia Pavlovich, en todos los partidos. Me alarmaría llegar a pensar que esto es lo que sucede en Sonora. Sí, hay una falta de imaginación política y un deseo de seguir haciendo las cosas como se hacían antes. A eso súmale, Daniel, la reaparición de Eduardo Burs en la campaña, en el registro oficial de Claudia Pavlovich como candidata. Y el primer Bueno, Eduardo Burs, para los que, porque igual la gente ya pasó mucho tiempo y luego se nos olvida, Eduardo Burs era gobernador del Estado de Sonora, priista, incluso precandidato a la presidencia, muy cercano a la profesora Elba Ester Gordillo, durante el incendio de la guardería, y bueno, pues... Bueno, lo único que hizo Eduardo Burs en una clara demostración de soberbia y de poca sensibilidad, y demostrando cuáles son sus intereses, entorpeció y minimizó lo que había sucedido en Sonora y protegió a los dueños de la guardería a capa y espada. Además de decir que dormía como un bebito, cuando le preguntaron, digo, un hombre sin ninguna, absolutamente sin ninguna sensibilidad, y que... reapareció. Y que a mí me tocó vivirlo hace también, cuando ya iba a entregar el poder, y esto también es del dominio público, encaró a un papá que fue a reclamarle, diciéndole que no tenía moralidad, que era un inmoral. O sea, es un hombre Perdón que me ríe, pero debería de andar por la vida con una bolsa de papel en la cabeza, y en cambio, en el lanzamiento de la candidatura de Pavlovich, de repente dice que... Su primera declaración fue: el caso de la guardería ABC no le restará poder a la campaña de Claudia Pavlovich. Esa fue su primera declaración. Eso fue lo primero que dijo después de casi 6 años de desaparecer de la escena política y de la escena social y demás. Sí, reaparece que no sabe lo que es la vergüenza. Como esta película, esta historia de Harry Potter, ¿no? Así de Voldemort. O sea, parece que ya está desaparecido y de repente aparece de la nada, en los con momentos, más fuerza, ¿no? Y además no se toma la molestia de guardarse sus opiniones y quedarse con la boca callada. Una insensibilidad total. Y precisamente 2 días después sucede lo de Coajimalpa. Entonces, volvemos a vivir otro 2009, volvemos a vivir otro 5 de junio del 2009, a casi 6 años de la tragedia. Bueno, Abraham, pasamos a una pausa, vamos a ver en qué pueden cambiar estas cosas. Tu percepción, pues obviamente está de alguna manera vinculada a los eventos que pasan. Yo quiero ser más optimista. Tienen ustedes otros proyectos. Sí. Vamos a hablar también un poco de la continuidad entre Felipe Calderón y Peña Nieto. Ya tenemos el tiempo encima, tenemos que ir primero a una pausa. Claro que sí.
Gracias, de regreso aquí en la Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson. Hoy nos ha estado acompañando Abraham Fraijo, @Abraham Fraijo en Facebook, uno de los fundadores del Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio de Hermosillo. Papás y mamás de niños fallecidos y lesionados el 5 de junio del año 2009. Que no se nos olvide nunca, hasta que haya justicia plena, reparación del daño y no repetición en este país. Abraham, podemos estar varias horas. Te propongo que lo sigamos haciendo. Vas a regresar a México. Uno de los comerciales, una de las pausas entre bloques fue precisamente el teaser, un cortito del documental La Hora de la Siesta, que ya fue tema de este mismo programa cuando invitamos a la directora Carolina Platt y Julio César Márquez, que junto contigo pues participaron en este gran proyecto. Es un documental verdaderamente pues conmovedor, que retrata de una forma muy luminosa, muy positiva, pues lo que ha sido la vida de ustedes a partir de ese 5 de junio del año 2009. Existen planes para proyectarlo, no solamente seguirlo proyectando en México, sino en otros países. ¿Qué hay al respecto, Abraham? Bueno, no sé cuál sea la palabra correcta, si decir afortunadamente o no sé, pero tuvimos la suerte de encontrarnos con Caro y que se sensibilizó y aportó desde su trinchera, desde lo que ella sabe hacer, desde hacer cine, este documental, que yo la verdad, yo lo vi la primera vez en la proyección del Festival de Cine del Desierto en Sonora, en Hermosillo. Estuvo también aquí en México. Estuvo en México, en Docs DF, en Mérida, en Chiapas. Precisamente hoy se presentará, creo que en Guadalajara, a estas horas ya debe estar la rueda de prensa, en Guadalajara, y también estarán en un festival en Francia. Todavía no hay fechas de proyección, pero se proyectará 2 veces. ¿Esto es cuándo, Abraham? Esto es en marzo, entre el 19 de marzo hasta el 29 de marzo. ¿Es una especie de festival? Es un festival, no recuerdo el nombre, es un... Festival latino. Ajá, festival latino, pero hay como hay un nombre ahí. Correcto. Cine latino creo que se llama. Entonces, en la ciudad de Toulouse. Es una manera más de manera internacional llevar el tema de la guardería ABC. Y aprovechar, ¿por qué no?, ir a Parlamento, ir a hacer ruido de ¿Parlamento europeo? Sí, claro. Hay algunas personas que nos están apoyando desde Holanda y también, en algunas partes de Europa. Y también llevar este tema para hacer ruido y que va de la mano con lo que fueron a hacer también algunos papás a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, es parte de lo que hemos tenido que estar haciendo. ¿Por qué? Porque no hay justicia en México. Nos queda claro que si no estuviéramos hablando nosotros del tema desde los primeros meses del incendio, ya no, lo que menos hubiera querido el gobierno es que se siguiera hablando de esto. Abraham, y no hay justicia porque estamos viviendo una suerte como de continuidad atroz entre lo que fue el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña Nieto. A Calderón esto le importó muy poco. Él dedicó más tiempo y energía a proteger a los parientes de su esposa, como la dueña, hay intereses personales. Juan Molinaro Casitas, con quien ahorita está enfrentado. Es verdaderamente patético y lamentable. Estamos viendo algunas fotos de Calderón aquí con Padres, ¿no? Con el actual gobernador, que pues incluso construyó su propia presa para que no le afectara la sequía allá el gober presoso, le dicen. El gober presoso, que bueno, que es un hombre que realmente fue una enorme decepción. Y nos encontramos, lamentablemente, Abraham, quisiera que platicaras también sobre este tema,
con que Enrique Peña Nieto, tal y como sucedió con Padres, el candidato Padres, el candidato Peña Nieto, prometió justicia en precampaña, se reunió con los papás en Ciudad Obregón el 19 de junio. Con algunos con papás, un grupo de padres, sobre todo de esta agrupación Manos Unidas, y les dijo, incluso les firmó un compromiso por escrito, y les dijo que el tema iba a ser una precisamente prioridad de su están las imágenes, te darás cuenta que pues hay algún grupo fuerte de papás y mamás afectados por el incendio de la guardería de ABC. Que se merecen absolutamente toda nuestra al menos mi punto de vista en este momento ellos hicieron lo correcto en el momento. Claro. Tienen un candidato a presidente que se ofrece a reunirse con ellos, cosa que no tuvimos con Calderón. Así es. Hasta ahí todavía tenía el beneficio de la duda Peña Nieto. Y hay una foto por ahí, bueno, no sé si ahora sí, con Manuel Fabio. Sí, entonces a este momento la respuesta que hemos tenido de Peña Nieto, a pesar de que hay un documento firmado en el que se compromete, pues es un silencio absoluto, ¿no? Una clara manera de decirnos, continúa esta cadena de impunidad que no solamente es de Calderón, sino viene de Fox y Salinas, y nos podemos ir años y años atrás. ¿Podríamos pasar esa foto en primer plano, Santi? Sí, mira, perdón. En esa está Carlos, se me olvida el nombre de esta persona, Ramírez, que está a la izquierda de Felipe Calderón. Él fue presidente de la Cámara de Diputados y ahorita tiene un puesto dentro del gobierno federal. Pero yo quisiera hacer hincapié en la persona que está sentada a la derecha de Enrique Peña Nieto, que es Manlio Fabio Beltrones. Exacto. Una de las personas que organizó evidentemente esta reunión con los padres y que es el principal impulsor de Claudia Pavlovich. O sea que ahora es una cadena de favores que no tiene otro objetivo más que el enriquecimiento de estas personas, ¿no? Y seguirse protegiendo entre ellos. Todo lo comentábamos hace un momento, todo lo que está sucediendo en esta etapa política del país, perfila que posiblemente en el 2018 tengamos precisamente a Beltrones como candidato a la presidencia. Entonces, posible candidato con Osorio Chong, pero él seguramente va a jugar un papel muy importante. A la manera como se están moviendo las piezas del ajedrez, yo sí considero que lo platicamos, que puede ser la posibilidad, y eso es lo que está sucediendo. Y a Manlio Fabio le conviene tener alfiles como Claudia Pavlovich, le dan favores, como Claudia Pavlovich. Y también, yo me pregunto, ¿qué hace uno de los principales pilares del PRI un día antes hablando con Padres, con el opositor? A ver, explícanos un poco. Hay una fotografía que seguramente viste, que salió en las redes sociales, en la que sale Beltrones platicando precisamente con Padres, un día antes de postular a Claudia Pavlovich, cuando todo el mundo pensábamos que era la que menos posibilidad tenía de quedar. Correcto. Yo decía, es imposible que puedan poner a esta persona. Y un día después de esa fotografía, nos llevamos la sorpresa que ponen a Claudia Pavlovich como candidata. ¿Qué hacía este personaje, Beltrones, reunido con el actual gobernador del estado de Sonora y su contrincante y opositor del partido del PRI, platicando, ¿no? Entonces creo que se están amarrando navajas para perfilar este próximo 2018. Esto es, claro, estipulaciones mías, a manera de título personal, pero está esa posibilidad. Entonces, te darás cuenta que hay una continuidad muy clara de corrupción, de influencias, de tráfico de compadrazgos. Conflicto de intereses. Exacto. Entonces, la cadena de impunidad va a continuar hasta que nosotros los ciudadanos decidamos ponerle un alto a esta situación. El ejemplo, aquí una acotación nada más rapidita, los padres de Ayotzinapa, los papás y las mamás de estos estudiantes, que no son solamente 43, hay que recordar que al momento de la tragedia murieron 6 personas en el lugar, y
y murieron y desaparecieron a 43, suman 49, otras 49 víctimas. Odio la palabra víctima, el mismo número. Entonces, estos padres se han organizado de una manera muy fuerte, son contundentes, hay una unión muy clara en un frente común, y yo creo que es momento en el que debemos hacer un frente común, todas las causas, las luchas sociales, llámese ABC, llámese Atenco, llámese Ayotzinapa, ahora desgraciadamente a unos días atrás, Coajimalpa, porque aquí todo es muy claro, hay los mismos síntomas de corrupción, de todo lo que hemos hablado. Desgraciadamente en el caso de Ayotzinapa, y afortunadamente no sé cuál sería la palabra correcta, hay algo muy claro, fue el Estado. Bueno, pues así cerramos, nos quedan apenas 30 segundos. Gracias, Abraham Fraijo, gracias. Por estar familia, pendiente. Aquí en Hermosillo, en Ayotzinapa, vamos a seguir apoyando estas causas. Regresará Abraham Fraijo muy pronto aquí a México. Daremos mucho, otra vez. Así es, daremos mucho de qué hablar. Guardería ABC nunca más, Coajimalpa nunca más, Ayotzinapa nunca más. No nos vamos a cansar, no vamos a quitar el dedo del renglón. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. Hasta luego.